Hola, Oltubers, aquí estamos otra vez con un vídeo que espero os interese. Una vez más os digo que si queréis suscribiros, estupendo, pero lo que más nos interesa es conocer vuestras opiniones en los comentarios. Ahí decid lo que os parezca, a favor o en contra, por supuesto, porque todo redundará en beneficio de todos, porque todos aprendemos y así nos irán quedando las cosas cada vez mejor. Y además dedicaremos más interés a algunos determinados aspectos que ahora mismo pues igual no reclaman nuestra atención. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la fantasía. Aprecio a George R.R. Martin, ya sabéis, el creador de Canción de Hielo y Fuego, más conocida por la televisión como Juego de Tronos. Me gusta Andrei Sapkowski, que es el creador de Gerard de Rivia, más conocido por la televisión como The Wizard, y algunos clásicos como por ejemplo Fritz Leiber, que escribió Las andanzas de Farfaret y el ratonero gris. También los relatos originales de Conan, que también estará presente en su momento en este canal, escritos por Robert Irving Howard, que tienen gran valor. Pero debo reconocer que la fantasía es un género excesivamente repetitivo. Y alguna nueva tendencia, como por ejemplo el hop punk, pues no acaba de convencerme porque es la fantasía llevada al cuento de hadas ya directamente. Excesivamente ingenuo, demasiados unicornios, demasiadas nubes en el cielo, gente maravillosa, todo sale bien y debo reconocer que no es mi tendencia. Pero sí me gusta un poquito más la corriente de Grimdark. Grimdark sería, por dejarlo claro, lo que hace Martin o lo que hace Sapkowski. Es decir, cuenta historias de gente no precisamente perfecta, sino más bien tirando a malvada, retorcida, interesada, ambiciosa, capaz de hacer absolutamente lo que sea por lograr sus propósitos. Y en ese terreno creo que hay un autor que merece y mucho la atención. Se llama Joe Abercrombie y a él le vamos a dedicar nuestro vídeo de hoy. Este es el último libro de Joe Abercrombie. Se titula Un poco de odio, pero no le hagáis caso, porque hay bastante odio en este libro. Pero contemos un poco los antecedentes de este hombre, que tiene ahora 46 años y que estuvo trabajando en el mundo de la televisión hasta que a principios de siglo, en 2002, dijo, ¿por qué no voy a escribir yo una saga de fantasía? Quizá inspirándose un poco justamente en la canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Bueno, se puso a escribir lo que se conoce como la trilogía de la Primera Ley, que incluye La voz de las espadas, que escribió en 2004, que publicó en 2004, y que presenta lo que habitualmente presentan este tipo de historias. Es decir, aquí hay un mago, aquí hay un guerrero, en este caso un bárbaro, aquí hay también un inquisidor, que es un tipo retorcido, literalmente retorcido por los tormentos que ha tenido que sufrir y que se comporta como un auténtico bastardo. Y hay un montón de personajes, porque la verdad es que en las historias de Abercrombie hay muchos personajes que se sitúan a un lado o a otro, en un bando u otro, a favor de este o a favor de aquel. Por supuesto, hay príncipes y reyes, la mayor parte de los cuales son gente muy poco recomendable. Hay alguna princesa que se sale de la norma. Es cierto que esta primera trilogía es quizá demasiado masculina en el reparto de personajes. Hay muchos hombres, hay muchas batallas, hay mucha sangre esparcida por el suelo y hay mucha acción. Muy bien contada, dicho sea entre paréntesis. Los dos otros volúmenes de esta trilogía de la Primera Ley son Antes de que les cuelguen y El último argumento de los reyes. Los tres libros componen una historia larga con diferentes episodios que van cambiando un poco en función de las circunstancias. Casi diría que es una novela río dividida en tres partes, lo que vendría a ser El Señor de los Anillos, o sea, una larga historia que no cabe en un único volumen. Después de esto, el bueno de Abercrombie siguió escribiendo sobre ese mundo y escribió, por ejemplo, tres novelas muy interesantes. La mejor venganza es la primera, que tuvo bastantes premios dentro del género. A mí la que más me gusta es la segunda, Los Héroes. Los Héroes la publicó en 2011 y es simplemente la narración de una batalla. Una batalla que dura 3 días entre diferentes facciones y que va retratando a un montón de personajes, cada uno de ellos haciendo lo imposible, primero por sobrevivir y después por conseguir sus propósitos. Y para ello se comportarán como auténticas bestias y no se escatima precisamente suciedad y gente matando a otra. Y no hay piedad para nadie
y la verdad es que es una historia que si tienes un poquito de sensibilidad delicada, más vale que ni te acerques a ella. La tercera sería Tierras Rojas y luego además hay un volumen de cuentos, Filos Mortales, que recoge algunos relatos ambientados en este mundo. Hay también algunos otros relatos sueltos por ahí que no están en el volumen, pero bueno, en líneas generales digamos que con estos 7 libros se tiene una visión bastante correcta de lo que es la historia de la Primera Ley. Después, el bueno de Abercrombie se puso a escribir otra trilogía en algo que ahora se llama joven adulto. No sé muy bien lo que significa, pero bueno, digamos que es un tono un poco más juvenil, no tan sucio, no tan oscuro como el de las otras novelas, que compone Medio Rey, Medio Mundo y Media Guerra. Se conoce como la trilogía del Mar Quebrado. Quizá algún día deberíamos hacer también un vídeo con esta trilogía, pero tiempo al tiempo. Y después, este buen hombre ha firmado un contrato por otros 4 libros ambientados en el universo de la Primera Ley. Y el primero de ellos es este. Un poco de odio. Ya digo que no hay un poco, sino que hay bastante. Muchos de los personajes que aparecen en los primeros libros hacen aquí también su aparición. La mayor parte de ellos como personajes secundarios o muy secundarios. Solamente casi como para decir, tú que has seguido las andanzas de Abercrombie como escritor, tienes un plus de interés en este libro. Pero este es un libro que se puede leer estupendamente sin ninguna referencia anterior. Lo malo es que sabemos que habrá otro libro después y otro después. Así que cuando lo terminamos nos quedamos con la sensación de que ojalá tuviera ya la serie completa y pudiera leer el resto. Diferencias con respecto a los anteriores, una muy importante. Aquí hay un porcentaje mucho mayor de protagonistas femeninas, y protagonistas femeninas en diferentes territorios. Por ejemplo, hay unas madres que tienen a sus hijos verdaderamente sojuzgados. Incluso algunos de ellos asumen su condición de, por una parte, noble y personaje implicado en las más altas instancias del gobierno del reino, y por otra parte la asunción de que es un mediocre y un tipo que no tiene ninguna capacidad para nada. Luego están las jóvenes que vienen a aportar pues algunos elementos mágicos de lo que no hay mucho en este tipo de novelas. Por ejemplo, una de ellas tiene el ojo largo, lo que le permite ver el futuro y descubrir qué es lo que va a ocurrir dentro de algún tiempo. Pero hay otros muchos más personajes. Uno de ellos es la hija del inquisidor, aquel del que hablábamos cuando mencionábamos la primera trilogía, que aquí se ha convertido en una mujer empresaria que gana mucho dinero gracias a algo que es nuevo en esta novela, y es la irrupción de la tecnología, la irrupción de la revolución industrial. Casi estaríamos hablando de una novela steampunk en este sentido, porque lo que se cuenta en parte de la novela, al margen de las batallas y las conjuras para derrocar a este y aquel, es justamente el nacimiento de una industria que, como siempre, tiene una gran base de sojuzgados y de explotados, y una gente arriba que vive estupendamente. Pero llega el momento en que, como los luditas, en el caso real de la Inglaterra del siglo XIX, aquí hay un movimiento que decide acabar con las fábricas, y hay incluso una rebelión que lleva a una especie de revolución, y hay una serie de reflexiones justamente en torno a esta situación, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? ¿Y se puede hacer todo eso sin explotar al prójimo? Bueno, hay personajes que van cambiando de territorio entre las dos facciones y hay un montón de intrigas siempre muy interesantes. E incluso hay momentos que aprovecha el bueno de Abercrombie para repartir alguna colleja por aquí y por allá. Hay un momento, por ejemplo, en que se pone a criticar muy levemente, pero de forma divertida, las novelas románticas, como echándole la culpa de que el Quijote leyera libros de caballerías y eso es muy malo para la cabeza. No lo menciona, pero bueno, la idea es poco más o menos la misma. Y por otra parte, Joe Abercrombie, y esto hay que resaltarlo, es un tío que escribe muy suelto. Escribe como si te lo contara directamente, dejándote algunas frases memorables, contando siempre con interés, con los giros convenientes. La verdad es que estas 600 y pico páginas se leen rápidamente. Estoy deseando que salgan los siguientes, pero me parece que para el siguiente faltarán todavía unos meses. Qué pena. Falta menos para que aparezca otro vídeo en este canal. Ahí te esperamos. Hasta pronto.